¿Los ETF de acciones cubiertas serían la solución a tanta volatilidad del mercado? Veamos. Actualmente el mercado bursátil se percibe con una volatilidad moderada a alta. Está marcada por una rotación sectorial donde las acciones tecnológicas de alto crecimiento experimentan correcciones, mientras que los sectores defensivos y más baratos mantienen estabilidad. La incertidumbre económica, la inflación y los resultados empresariales trimestrales impulsan estas fluctuaciones rápidas. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esta situación? Una opción podría ser los ETF de acciones cubiertas o Covered Call ETF, que son fondos cotizados que combinan la posición de una cartera de acciones, como por ejemplo el S&P 500 o Nasdaq 100, con la venta sistemática de opciones de compra, call, sobre dichos activos. Su objetivo es generar ingresos mensuales elevados a través de las primas de opciones, siendo ideales para mercados laterales o con alta volatilidad. ¿Pero en qué consiste? Un ETF de acciones cubiertas es un fondo cotizado que compra una cartera de acciones, como dijimos, y además vende opciones de compra sobre esas mismas acciones para generar ingresos extra, primas, a cambio de limitar parte del potencial de subida. Paso a paso, ¿cómo sería esto? Primero, el ETF compra acciones. Por ejemplo, un ETF del S&P 500 compra muchas de las acciones del índice. Estas acciones serían la garantía que respalda las opciones que va a vender. Segundo, vende opciones call cubiertas. Cubierta significa que el ETF ya posee las acciones sobre las que vende la opción. Y al vender un call, da a otro inversor el derecho, no la obligación, de comprar esas acciones a un precio fijado, strike, antes de una fecha. Tercero, cobra una prima. Al vender la call, el ETF recibe una prima en efectivo hoy. Ese dinero se acumula en el fondo y suele dirigirse periódicamente, a menudo cada mes, a los participantes como cupón o dividendo del ETF. Ahora, número 4, ¿qué pasaría con el vencimiento de la opción? Si el precio de la acción se queda por debajo del strike, la opción vence sin valor. El ETF se queda con la prima y con las acciones. Ahora, si el precio sube por encima del strike, el comprador ejerce la opción, compra las acciones al strike más barato que el mercado y el ETF se ve obligado a vender esas acciones al strike y deja de ganar todo lo que pase de ese nivel, es decir, renuncia a la subida extra. Y número 5, se repite el proceso. Una vez que vencen las opciones, el gestor vuelve a vender nuevas call, semanales, mensuales, etcétera, sobre la cartera, generando un flujo de primas relativamente constante. En resumen, convierte en parte del potencial de subida de las acciones en ingresos periódicos, primas, suavizando algo las caídas, pero limitando las subidas fuertes. Obviamente, ¿cuáles serían las ventajas principales? Serían ingresos frecuentes y elevados. Las primas de las opciones se suelen pagar al fondo y este las distribuye de forma mensual o regular, lo que atrae a inversores que buscan renta periódica. Menor volatilidad, algo amortiguada, las primas cobran hoy y ayudan a compensar parcialmente caídas moderadas del mercado, reduciendo algo la volatilidad a la baja, aunque no la eliminan. Diversificación y simplicidad operativa. Siguen siendo ETFs, dan exposición diversificada a un índice o cesta de acciones con costos relativamente bajos y se compran y venden en bolsa como una acción.
El inversor no tiene que aprender a operar opciones ni decidir strikes y vencimientos. Lo hace el gestor del ETF. Fiscalidad y estructura del ETF. Comparten ventajas típicas de los ETF, comisiones de gestión bajas comparadas con muchos fondos activos y operativa intradía. ¿Cuáles serían las desventajas y riesgos? Limitan mucho la subida. Si el mercado sube, el ETF suele quedarse con una parte pequeña de esa subida porque las acciones son llamadas y se venden al strike y se renuncia a las ganancias por encima. A largo plazo, esto puede hacer que lo hagan peor que un ETF normal del mismo índice en mercados alcistas. Después, siguen sufriendo las caídas. Si el mercado cae de forma fuerte o prolongada, la prima de las opciones no es suficiente para evitar pérdidas significativas, solo amortigua un poco la complejidad oculta. Aunque se ven sencillos, solo compras un ETF y por dentro usan derivados, lo que añade complejidad y un perfil de riesgo distinto al de un ETF de réplica simple. Existen riesgos típicos. Riesgo de mercado. Si el índice baja, el ETF baja. Riesgo de liquidez. Los spreads amplios si el ETF o las opciones se negocian poco. Costes de corretaje y spread que se suman a la comisión de gestión. Ahora, ¿para quién puede tener sentido esto o para quién puede convenir? Puede convenir para inversores que buscan un flujo de caja alto y regular, tipo cupones mensuales, y que aceptan sacrificar parte del crecimiento a largo plazo. Y los perfiles también algo conservadores dentro de la renta variable, que prefieren menos volatilidad relativa y más ingresos, sabiendo que no es un producto sin riesgo. Y para quien no es adecuado. Para inversores jóvenes o con horizonte muy largo que quieren maximizar el crecimiento del capital, en esos casos un ETF normal de acciones suele capturar mejor las subidas a largo plazo. Y también quien no soporte ver que el índice se va para arriba y su ETF de calls cubiertas queda rezagado. El costo de oportunidad psicológica es grande. Ahora, ¿cómo se podría usar en una cartera? Se puede usar en una cartera o un portafolio como un complemento, no como un todo. Una parte de la cartera podría estar dedicada a generar ingresos, mientras que el resto está en ETFs de acciones normales para capturar el crecimiento. Siempre revisando el índice subyacente, la política de coberturas y qué porcentaje de la cartera está cubierto y con qué strikes, liquidez y costos totales. Aquí pongo unos ejemplos, solamente son ejemplos didácticos de lo que podría pasar en caso de un ETF cubierto versus un ETF normal. Diferentes escenarios. Vemos aquí en el escenario de un mercado lateral en el cual la rentabilidad es cero porque no se mueve, es lateral. Y en este caso el ETF normal, el dividendo sería más o menos entre 1.5% frente a un mercado lateral, y el ETF cubierto sería una rentabilidad como es cero, las primas y darían la rentabilidad en este caso entre 10 a 12%. Aquí la diferencia clave es que está cubierto por las altas primas. En un mercado lateral vemos el otro escenario, que es una subida moderada. Digamos que el S&P 500 sube un 10%. En el caso de que tengas un ETF normal, tendrías ese 10% más los dividendos, aproximadamente 11.5% de ganancia. En caso de que estés en un ETF cubierto, tendrías parte de esa subida solamente entre 5 y 8% más tus primas, que en total tendrían entre 15 y 18%. Está cubierto y puede superar por las primas. En caso de una subida fuerte, digamos que el S&P 500 suma un 30%, el ETF normal subirá ese 30% más los dividendos, aproximadamente 31.5%,
en un ETF cubierto entre el 10 y 15%, el límite por strike, y las primas, o sea, en total sería de un 20-25%. La diferencia clave, que es el ETF normal, gana mucho más, y el cubierto parte. En un escenario bajo, moderado, donde el S&P 500 bajaría un menos 10%, el ETF normal, bueno, tu ganancia sería menos negativo, no habría ganancia, pérdida del 10%, y el ETF cubierto, las primas podrían amortiguarte algo del 6 al 8%, pero igual vas a perder. El cubierto pierde menos, en este caso gracias a las primas. En una bajada fuerte, otro escenario, el S&P 500 baja hasta menos un 30%, el ETF normal estaría perdiendo, lógicamente, menos 30%, y el ETF cubierto entre el 25 a 28%. Las primas van a ayudar un poco. Ambos pierden mucho en este caso, y el cubierto amortigua, pero mínimamente. Ojo, tenemos otros casos basados en periodos históricos. Acá pongo en este gráfico cuadro. En caso 1, si vemos en el año 2023, el S&P 500 tuvo una subida del más 24%. En este caso, el S&P 500 tendría normal una ganancia del más 24%, y el cubierto más 12%, más las distribuciones, que son 11%, más o menos un 23%. En total, pero se nota un rezagado en apreciación, o sea, estamos 24% frente a un 23%. El resultado es casi empate gracias a las primas, pero ojo, si fuera de más 30%, el normal habría superado claramente. En el caso 2, cuando la bajada fue fuerte en el año de 2022, el S&P 500 bajó a menos 19%. En este caso, el S&P 500, la pérdida fue el 19%, y en el caso del ETF cubierto, tendrías menos 12%. Las primas mensuales, que son entre 10 y 12%, van a amortiguar parte. Entonces, en este resultado, el cubierto protegió mejor en las caídas, ¿no? Y esto es ideal para perfiles que no soportan ver una caída del menos 20%. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que el ETF normal, un horizonte de 10 años a más, en este caso, si tú buscas maximizar el crecimiento total y eres joven ahorrando para tu jubilación, te conviene. Bueno, ya tú sabes que tiene que tener un escenario en diferentes etapas que tienes que saber soportar, ¿no? En un ETF cubierto, si quieres renta mensual, en caso que tú eres jubilado y no toleras menos la volatilidad y que no suban los mercados tan explosivamente, convendría. Y en cartera podrías también tener una cartera mixta, que es 60% normal y 40% cubierto, donde equilibras tu crecimiento e ingresos. Y lógico, siempre hay que revisar todos estos costos, ¿no? Cubiertos entre el 0.6% versus los normales 0.1%, ¿no? Y la liquidez.